Desde el año pasado, el incremento de precios se ha generalizado y ha impactado más en países como el nuestro. Es interesante conocer los orígenes teóricos del modelo económico implementado para mantener los precios, así como para entender si el Banco de México ha cumplido eficazmente con este objetivo. En este episodio vamos a hablar sobre estos temas, así como de las estrategias del gobierno para abatirlas. Yo soy Sara Arteaga y los invito a continuar escuchando el podcast número 10 de Coyuntura Económica. Es hora de hablar de coyuntura económica. Les doy la más cordial bienvenida al episodio número 10 de Coyuntura Económica, el podcast. Recuerden que en esta serie ahondamos en los trabajos presentados en el boletín Coyuntura Económica número 11, en el que hablamos de los retos de política económica para el crecimiento y el desarrollo en México. Encontrarán en la descripción del podcast el link a la descarga gratuita del boletín. Antes de empezar, quiero pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, TikTok y en Twitter como Coyuntura Económica YEC, y pueden escucharnos en el canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Económicas y en nuestra cuenta de Spotify Coyuntura Económica YEC. Hoy tenemos como invitados a dos grandes investigadores de la FES Aragón. Ellos son el doctor Helios Padilla y el doctor Yamil Omar Díaz, a quien me complace muchísimo tenerlos con nosotros en este podcast. El doctor Helios Padilla es doctor en Economía y profesor en la FES Aragón. Es tutor de posgrado en Economía, es autor y coautor de diversos libros y artículos en revistas especializadas. Sus líneas de investigación son política fiscal, financiamiento del gasto, evasión fiscal, desarrollo económico y, bueno, cabe destacar que le acaban de dar la medalla por los 60 años de trabajo en la UNAM. Nos complace mucho tenerlo aquí y, bueno, de antemano felicidades. También tenemos al doctor Yamil. Él es doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor en el campo de conocimiento de economía política de posgrado en economía de la UNAM. Es autor y coautor de diversos libros y revistas relacionadas al tema, y sus líneas de investigación son hegemonía, poder, dominio y crisis en el capitalismo contemporáneo. Doctores, bienvenidos al Instituto de Investigaciones Económicas. Qué gusto tenerlos el día de hoy con nosotros y que hayan colaborado con su publicación en el más reciente número del boletín Coyuntura Económica, Retos de Política Económica para el Crecimiento y el Desarrollo en México, con el tema Una visión general de la política antiinflacionaria en México. Y justo sobre su artículo preparamos algunas preguntas que consideramos importantes para poder ahondar en el texto. ¿Qué les parece si empezamos a responderlas? Perfecto. Muy bien. Pues bueno, doctores, ¿nos podrían de entrada explicar cómo opera la política monetaria convencional para controlar la inflación en México? ¿Cómo se da este proceso? Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar representando por acá a nuestra institución, la FES Aragón, y aprovecho la oportunidad para felicitar a Helios por sus 60 años de antigüedad. Me da mucho gusto que tengamos esta clase de profesores, doctores, investigadores en nuestra universidad y en especial a la FES Aragón. Bueno, entrando en tema para no gastarnos tanto el tiempo, quiero decirles que el Banco de México es quien conduce la política monetaria en México. Entonces, es una de sus principales aportaciones es que debe de ser una institución creíble. Además, también dentro de las organizaciones institucionales que tenemos, es una organización autónoma, es decir, toma sus propias decisiones. Y dentro de su reglamento, dentro de sus leyes, la principal orientación es la estabilidad de precios. Entonces, esto lo puede hacer de diferentes maneras, pero la principal es a través de un instrumento que es la tasa de interés. Se le llama la tasa de interés de referencia. Y entonces lo que hace el banco es que cuando hay un aumento en la tasa de inflación, entonces trata de influir en el crédito por medio de un aumento en la tasa de interés. Y ya sabemos que el crédito tiene varios efectos sobre las variables reales de la economía. Entonces, por ejemplo, si aumenta la tasa de interés, entonces eso tendría un efecto para que disminuyera la tasa de inversiones.
Y la otra es, por ejemplo, que también podría darse el caso que la demanda de bienes de consumo pues también disminuyera. Entonces, bueno, para complementar esto, le pediría al doctor Helios que nos diera su opinión. Con mucho gusto, y también doy las gracias a este Instituto de Investigaciones Económicas por recibirnos. Yo recuerdo con mucho gusto haber estado trabajando aquí un tiempo, en los tiempos en que era director Arturo Bonilla, y me da mucho gusto regresar después de tantos años. Bien, ubicándonos en el tema entonces, diríamos que teóricamente para controlar la inflación, que es una perturbación que ocurre en las economías, que es una situación de un alza constante y muy desordenada de los precios que se tienen dentro de la economía y que disminuye el poder adquisitivo de la gente y le causa pues que no pueda resolverse en cuestiones de bienestar para la población, sino que le aquejan problemas de abastecimiento. Quiero decirles que se aplica teóricamente lo que se denomina la regla de Taylor, y son medidas de mitigación asociadas a una meta de inflación. Es decir, el Banco de México, que es quien ejecuta la política monetaria, establece una meta después de hacer estudios, de observar el índice de precios al consumidor y ver cuál es el impacto que está teniendo el nivel inflacionario, aplica una meta de inflación a lograrse. Esa meta en México es del 3% anual. Y todo lo que se salga pues de esa meta es un trastorno dentro de la economía porque los precios suben de manera desordenada. Entonces, una de las formas de combatir es la que señalaba Yamil, el aumento de la tasa de interés de la deuda pública. Pero esto trae como consiguiente el aumento de interés de la deuda pública. Y esto trae como consecuencia que se incrementen las tasas de interés a los préstamos al consumo, tarjetas de crédito, hipotecas. Por lo tanto, se frena la demanda agregada. Y al frenar la demanda agregada, esto ocasiona perturbaciones en el crecimiento de la economía mexicana. Debemos de decir que México durante el periodo 1970-2015 tuvo inflaciones hasta del 120%. Cuando estuvimos nosotros diciendo que en la actualidad esta inflación tiene que tener como una meta de estudio el 3%. Entonces, sí se ha logrado últimamente, en los regímenes ya posteriores se logró en los últimos 5 sexenios bajar mucho la inflación en México y sostuvimos la meta respecto al 2.7 del mismo promedio. Acontecimientos externos que ocurrieron y también políticas internas, por decirlo así, ocasionaron que volviéramos a entrar a una época inflacionaria porque tuvimos el problema primero de la pandemia y después la guerra en Europa. Y esto afectó los suministros de las cadenas de valor y ocasionó un problema inflacionario que se contagió rápidamente en todo el mundo. Eso es lo que pudiéramos nosotros anotar de la primera pregunta que se nos formula. Así es, doctores, y bueno, es muy interesante saber porque su texto nos va guiando desde los aspectos teóricos, saber el origen de cómo esto ocurre, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que vienen, como bien señalan ustedes, desde la política convencional y que es importante entender el origen para saber cómo se está atacando en distintos países esta problemática que ya nos comentaba el doctor Yamil, en nuestro caso el Banco de México mediante la tasa de interés, ¿no? Pero nos gustaría que andaran un poco más en esto. ¿Cómo es que cumple el Banco de México el propósito de la estabilidad de precios? ¿Realmente lo ha logrado adecuadamente y esto es, digamos, un indicador positivo, la estabilidad? Sí, me voy a adelantar un poco a Helios a contestar. Una parte importante que tiene el Banco de México es establecer pronósticos adecuados. Entonces, aunque no es el objetivo primordial, por ejemplo, hacer pronósticos sobre el PIB, pero siempre los toma en cuenta, pues para saber en qué etapa del ciclo económico estamos. A partir de ahí también hace pronósticos sobre la propia estabilidad de precios
y sobre si la inflación se va desviando del objetivo inflacionario. Entonces, a partir de ahí, de estos pronósticos, es que establece ciertas medidas. Y yo creo que esto es una cuestión fundamental porque hasta el momento ha contribuido, a una tasa no tan elevada de inflación, y en el pasado, antes de los eventos que hacía referencia mi colega, es que en el pasado pudo lograr una estabilidad de precios. Entonces, una estabilidad de precios está orientada hacia un esquema bajo de inflación. Entonces, los pronósticos sobre las variables primordiales son importantes. Otra cuestión también importante es la estabilidad del tipo de cambio. O sea, son los anclajes que tiene la política antiinflacionaria que procura el Banco de México, y otra es el déficit presupuestal del sector público. También funciona como un anclaje. Si se diera un déficit, si el déficit fuese muy elevado, entonces no funcionaría como un anclaje y desestabilizaría la política monetaria. Y por último, creo que hasta el momento la política monetaria en México, especialmente la que conduce el Banco de México, ha sido muy pertinente, ¿no? Otras cuestiones también han contribuido a la estabilidad de precios con la aplicación de una política heterodoxa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se aplica el PASIC, ¿sí? Entonces, el PASIC no es otra cosa más que el paquete contra la inflación y la carestía. Entonces, ahí nosotros tenemos que no es un objetivo nada más del Banco de México, sino es un objetivo también del sector público. Y esto ha contribuido a que la inflación no se eleve demasiado, independientemente de todos los efectos externos que se hayan tenido, ¿no? Porque inicialmente la inflación tuvo que ver con efectos adversos, ¿no? Inesperados, cisnes negros, o sea, como normalmente se dice, son eventos que realmente fueron inesperados, como la pandemia, el COVID-19, o como el conflicto en Europa, y eso hizo, como ya destacó el doctor Helios, que se interrumpieran algunas cadenas y se elevara la tasa de inflación. Entonces, esto es la parte externa, que en principio fue una inflación importada, y después, bueno, pues ya vienen las consecuencias y viene la inflación dada por nuestros propios mecanismos, ¿no? Primero es una inflación inducida y después ya viene la inducción propia de la economía mexicana. Así es, doctor, y justo como usted lo comenta, una inflación generalizada, heredada, y que fue desde inicios del año pasado consecuencia, podrían decir, para muchos, aparte de lo que usted ha comentado del COVID, ¿no? De todo esto que ha ocurrido con las distintas economías de manera inusitada. Y respecto a esto, en el caso de México y Estados Unidos, como ustedes lo señalan en su texto, hacen el análisis de qué ha pasado en los precios en estos países. ¿Cómo se vivió en cada uno de ellos la creciente inflación y qué papel jugó el alza de la tasa de interés para minorarla? Bueno, encontramos que la inflación, como se ha demostrado, es un elemento nocivo para la economía. Es un elemento nocivo porque rompe el equilibrio que la economía trata de establecer conforme a la situación de los consumidores y a la demanda que estos realizan en los mercados. El mecanismo de precios es como un sistema de semáforos, que dan pauta a que las operaciones de compra y venta se realicen en los mercados y guían a las inversiones. Cuando un semáforo se descompone, crea un conflicto muy grave de tránsito. Si equiparamos esto con las cuestiones económicas, nos damos cuenta de que cuando no funciona un determinado objetivo en las metas inflacionarias, pues se descompone también todos los mensajes que se mandan a los consumidores, a los inversionistas, a los ahorradores. Por eso es tan importante el combate a la inflación. Entonces, México tiene un vecino muy poderoso y tiene un espejo
en realidad en la economía norteamericana. Es sabido que tenemos una gran dependencia en nuestro comercio internacional, puesto que el 80% de nuestras exportaciones van al mercado norteamericano y somos el principal vendedor a la economía norteamericana. Por lo tanto, algo que sucede pues aquí a nivel mundial y que le sucede a nuestros vecinos y la inercia propia que nosotros tenemos para la inflación, bueno, pues causa este problema tan fuerte. Por lo tanto, tenemos que hacer una política mutua. La política que efectúa la Banca de Reserva Federal en los Estados Unidos también es una política de elevación de tasas de interés, porque al elevar las tasas de interés se encarece el dinero, al encarecerse el dinero se frena mucho la inversión, desde luego que se frena, pero también las compras a crédito, las compras de artículos suntuarios, entonces se reduce la demanda agregada, con lo cual eso hace que los precios tiendan a bajar. Pero no solo los precios bajan, también tiene una repercusión en nuestro crecimiento económico. Entonces las autoridades tienen que hacer un juego muy interesante de vinculación, vincularse con la Secretaría de Hacienda, que tiene a su cargo pues la inversión pública, para que de alguna forma se compense lo que se está perdiendo por el momento inflacionario con políticas que puedan prevenir que no se reduzca el crecimiento, porque nosotros en la economía mexicana hemos sido hasta cierto punto exitosos en combatir la inflación, pero también durante 30 años no se ha modificado una tasa muy endeble de crecimiento, muy baja, que no llega al 1.7% en promedio anual durante los últimos 30 años. Entonces eso nos refleja que, pues, quizá en cuanto a la inflación hemos funcionado, pero estamos dejando de atender los programas de crecimiento y de desarrollo económico. Totalmente de acuerdo, doctor Helios, y justamente esa dependencia ha hecho más difícil la situación, ¿no? Y todo lo que nos ha trastocado con las recientes crisis, con la cuestión del COVID y con ese poco margen de acción que ha tenido la política fiscal sujeta a esta estabilidad de precios que ya bien ustedes comentan para incentivar el crecimiento, ¿no? Como bien lo dice. Y respecto a esto, justamente me gustaría saber, ¿consideran que las estrategias por parte del gobierno de México para minorar la inflación han sido adecuadas? Sí, voy a dar una pequeña respuesta a esto. Primero, hay una combinación, ¿no?, de políticas ortodoxas, como el manejo de la tasa de interés, que además creo que ya el doctor Helios hizo referencia a esto, pero hay que tomar en cuenta que hay una especie de espejo entre la tasa de interés que maneja la FED y la tasa de interés que maneja el Banco de México. Si la FED sube sus tasas de interés, entonces también el Banco de México las suba, bueno, para evitar fuga de capitales, ¿no? Y bueno, cuando las baja, pues ya tenemos más laxitud para el manejo de la tasa de interés. Entonces, por ahí tenemos una dependencia con respecto a la política monetaria de Estados Unidos. Eso es por una parte, ¿no? Aunque la última vez que aumentó la tasa de interés de la FED de Estados Unidos, ya México no lo hizo. Quiere decir que también estamos teniendo cierto nivel de autonomía, aunque muy poquito, la verdad. Y por otra parte, como ya lo habíamos dicho, hay una política que tiene que ver con el PASIC, que tiene que ver mucho más con políticas de corte heterodoxo, ¿sí? Pero no nada más es el PASIC. Por ejemplo, es el control de algunos precios que hay en la economía y además, por ejemplo, los subsidios que hay a determinados productos como el de la gasolina. Y eso hace que se conjuguen una serie de políticas heterodoxas y ortodoxas de tal manera que se pueda tener un impacto positivo en la inflación. Y el otro se debe también a la propia dinámica de la economía norteamericana, que ha bajado su inflación y eso influye también para que la inflación de nuestros productos importados sea menor y eso pues está contribuyendo. Uh-huh. Definitivamente, bueno,
ha ido, como bien usted lo comenta, doctor Yamil, a la baja la inflación, que es algo que nos preocupaba, ¿no? Bueno, a toda la población, porque sabemos que un impacto en precios afecta y desgraciadamente siempre afecta a quien menos tiene en primera instancia, ¿no? Entonces, las estrategias y todo lo que ustedes nos han comentado realmente nos ayuda a entender cómo se da este proceso, cómo se puede combatir, qué es lo que bien está detrás de estas políticas y cuál ha sido la respuesta, ¿no? Por parte de nuestro gobierno, así como el impacto que ha tenido la relación con Estados Unidos en esta subida de precios. Me gustaría, bueno, saber si quisieran abonar algo a todo lo que ya nos han hablado el día de hoy en esta conversación. Sí, sí, cómo no. Hoy en la mañana, al leer las noticias, me enteré que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues tiene un papel sumamente difícil, ¿no? Por un lado, tiene que evitar la crisis del crédito, que exige una política suave en cuanto a las tasas de interés, mientras que luchar con la inflación representa el lado contrario, subir la tasa de interés con los problemas que trae hacia el crédito. Hemos observado que en el pasado hubo crisis en algunos bancos pequeños, afortunadamente, que no cundió hacia a los demás del sistema bancario, sino que ahí se quedó. Y eso fue un aviso de que los problemas de apretar la tasa de interés están haciendo que las altas tarifas que ahora se tienen que pagar no la resistan algunos pequeños bancos que tienen su cartera crediticia muy dada a a un cierto grupo de consumidores que no puede con altas tasas de interés, ¿no? Entonces eso provoca un problema dentro de la situación monetaria del país. Afortunadamente leímos también hoy en la mañana que ya alcanzó 4% la tasa de inflación de los Estados Unidos. Esa es una muy buena noticia, ¿no? Porque pueden aflojarse un poquito las tuercas tan rígidas para detener la inflación y eso va a repercutir también aquí en nuestro país. Ahora, nuestro país tiene una posición que marcó el doctor Yamil, muy interesante, porque no solo le dejó al Banco de México el asunto de detener y de combatir la inflación, como lo señala la ley, sino que se dieron cuenta de muchas situaciones en las cuales vinieron en ayuda de contener este proceso inflacionario, ¿no? El programa que ya mencionó el doctor Yamil, el PASIC, de alguna forma ayudó muchísimo. La pensión que se les da a los adultos mayores, la pensión que se le da a jóvenes en proceso o en oficios de desarrollo. Un factor externo que ha ayudado mucho, las remesas que recibimos de los Estados Unidos, ¿no? Y todos esos asuntos pues han aumentado la capacidad de pago de la población para hacer frente a los altos precios. Esperamos que sea ya un asunto controlado, tanto en los Estados Unidos como en México, para proseguir con nuestro crecimiento, que ahora es el problema, que no tenemos crecimiento en la economía mexicana. Sí, justamente, doctor, y habrá que saber ahora qué nos espera, ¿no? A qué nos vamos a enfrentar, cómo podemos iniciar la recuperación, que bueno, se habla de que pues ya también estamos mejorando, creciendo, recuperando un poco de lo perdido, pero esperemos que el siguiente año sea de plena recuperación y de ya baja inflación, que como usted bien nos comenta, son buenas noticias lo que están pasando allá en Estados Unidos y esa baja de inflación que finalmente, como ya bien nos dijo hace rato, por la relación que tenemos, ¿no? Tan ligada a Estados Unidos, nos va a impactar todo, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo, para bien o para mal, pero así será. Y bueno, doctor Helios y doctor Yamil, ha sido un honor tenerlos el día de hoy aquí con nosotros. Me dio mucho gusto que nos acompañen en este episodio y bueno, ha sido de mucha ayuda sus comentarios, nos han enseñado mucho el día de hoy. Hemos ahondado en los puntos que se han tocado en el boletín y se ha sumado mucho a la discusión todo lo que está pasando, ¿no? Ahora con la inflación y lo que esperamos para la recuperación. Les agradezco mucho. Sí, muchas gracias por la invitación y estamos pendientes. Maestra Eufemia, nosotros somos los agradecidos con esta institución, con usted y con sus colaboradores que son muy eficientes. Le damos las gracias y esperamos que otra vez nos inviten.
Claro que sí, les agradezco mucho. Y bueno, muchas gracias, doctores, nuevamente. Y yo los invito a que lean el artículo del doctor Yamil y el doctor Helios. Está disponible en la página del Boletín Coyuntura Económica. Les dejo el link de descarga en la descripción. Y recuerden que pueden leerlo gratuitamente. Y no olviden seguirnos como Coyuntura Económica YEC en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Gracias a los que nos escuchan en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de coyuntura económica. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección y Coordinación Académica Eufemia Basilio Morales. Relaciones Públicas y Community Manager Sara del Carmen Arteaga Telles. Producción y postproducción Toscano Producciones. Asistente de producción Sofía Camacho Hernández. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.